Hola a todos, soy Kevin. Bienvenidos a este curso de filosofía. En este primer video vamos a ver la definición, qué es hacer filosofía, cuáles son las características, em, una breve diferenciación entre origen y comienzo, que es un filósofo que se llama Jaspers. Y bueno, vamos a hablar brevemente. Así, eh, así no es muy largo el video y lo pueden ver. Bueno, en primer lugar, filosofía, si vamos al significado de la palabra, podemos decir que es una palabra de origen griego, ¿no? Que está compuesta por dos palabras en griego, por filos y sofía. Filos significa amor, afección, atracción, amistad. Y por Sofía dijimos que significa saber o sabiduría. Entonces, según el significado de esta palabra en griego, en nuestro idioma significaría filosofía, amor a la sabiduría. ¿Bien? Filosofía significa amor a la sabiduría. Entonces, filósofo sería el que ama la sabiduría. ¿Bien? Fíjense que acá puse un desigual, o sea que es diferente a sabio. Sabio sería alguien que tiene muchos conocimientos, ¿no? Mucha información, está bien, que conoce muchas cosas. Algunos filósofos entienden, ¿no? Como por ejemplo también Jaspers, que ya hablamos, que la filosofía o hacer filosofía no es poseer conocimiento, sino que tiene que ver con la búsqueda del conocimiento, ¿está bien? El preguntarse, el cuestionar las ideas o afirmaciones que a uno le enseñaron, ¿bien? Eh, Justamente este Jasper se entiende que la pregunta en filosofía es más importante que las respuestas a las que uno llega. Entonces la filosofía de alguna manera es una actividad cuestionadora que hace preguntas. ¿Bien? No se ve bien esto. Bien, cuestión que lo que busca por medio de las preguntas es los fundamentos, el por qué o el qué es, ¿no? Vamos a suponer que uno se pregunta sobre si está bien mentir, ¿no? En una situación particular, ¿bien? Eso es una pregunta, una situación particular. Pero la filosofía busca un saber universal, un fundamento. Entonces se va a preguntar sobre qué es lo que hace que una acción sea buena o por qué una acción es buena o no. ¿Cuál es el fundamento que hace que una acción sea buena o qué es el bien? Por ejemplo, ¿no? Entonces alguno va a decir que el bien de una acción, un filósofo, por ejemplo, Stuart Mill, dice que depende de la utilidad, a cuántas personas beneficie tal acción, es mejor o peor. A cuántas beneficia, a cuánto perjudica. Hay que hacer un cálculo y si beneficia a más personas de las que perjudica, entonces es una acción buena, ¿no? O es más buena la que más beneficia y peor la que más perjudique. ¿Bien? O de la que menos se pueda obtener beneficio. Por otro lado, otro como, no sé, Immanuel Kant, ante la pregunta esa, por el fundamento del bien dirá que tiene que ver con la intención de la voluntad. Si tiene una buena voluntad la persona que actuó, más allá de lo que causó, porque a veces uno, sin querer, puede hacer daño, ¿no? Y no vamos a decir que es una mala persona, ¿bien? O sin querer puede tener malas intenciones y hacer un bien y, y, y lo que se tiene que juzgar como bueno o malo, dice Kant, es la intención de las personas. No tengo agua esto. Bien, entonces, bueno, como ejemplo, digo, ¿no? Entonces, la filosofía es una actividad cuestionadora que tiene que ver con hacerse preguntas y, eh, y buscar los fundamentos.
Porque resulta que a nosotros nos dicen muchas ideas, muchas afirmaciones, muchos pensamientos, ¿no? Nos llegan a nosotros. Y la filosofía es una actividad crítica, que no acepta sin más lo que nos dicen de afuera, sino que lo analiza, lo cuestiona, lo pone en duda y busca los fundamentos, si se quiere también. O al menos, ¿no? Cuestiona, analiza, pone en duda y después por ahí uno puede estar de acuerdo con lo que le dicen, pero es una actitud crítica que tiene que ver con no aceptar lo primero, los pensamientos o las afirmaciones, sino analizarlas, pensar en los fundamentos de lo que te dicen, en cuál podrían ser, y ahí ver si uno está de acuerdo, ¿no? No sé, tiene muchas ramas, muchas disciplinas filosóficas, ¿no? Por ejemplo, si en algún momento el Estado, ¿no? Era monarquía, ¿no? Y por ahí algunos empezaron a cuestionar o tuvieron actitud crítica, ¿no? Ante lo que le dijeron y dijeron, che, pero ¿por qué tiene que gobernar este que es hijo del rey, ¿no? No es alguien que está haciendo las cosas bien. Y por ahí empieza a pensar otro fundamento del Estado. Y se le ocurre por ahí eh, que el Estado tiene que tener una racionalidad distinta, ¿no? Un fin distinto, que el Estado está para otra cosa y que no necesariamente tiene que ser un monarca, ¿no? Uno empieza a pensar y, y por ahí se le ocurre otra forma de organizar, ¿no? Una república, ¿bien? Por decir, que en efecto en la historia pasó, ¿no? Muy, no es clase de historia, pero tiene que ver con eso, con lo que viene de afuera, no aceptarlo sin más, sino que cuestionarlo y buscar fundamentos, porque capaz que decís, che, ¿por qué tienen que ser un monarca? ¿O por qué? No sé, se me ocurrió, no sé, las fábricas tienen que tener 12 horas a los empleados y cobrar tan poco, ¿no? Eh, bueno, algo como más socialista, ¿no? O uno podría preguntarse por las acciones de lo que hace el Estado y buscar los fundamentos, ¿no? Ahora que está, no sé, Alberto, ¿viste? Cuestionar y ver en qué se fundamentan, ¿no? ¿Cuál es el fundamento o la finalidad que persiguen para ver si están de acuerdo con el fundamento de las políticas que están llevando a cabo? Más allá de lo que le digan en la televisión, que sea C5N o TN o que sea un opositor oficialista, uno puede pensar en los fundamentos. ¿Bien? Bien. Entonces, es una actividad cuestionadora y crítica, que no acepta lo que viene sin más, sino que lo pone en duda, lo cuestiona y demás. Y racional significa que busca razones, argumentos, que no cree por autoridad, porque lo dijo tal periodista, como dijimos, o porque lo dijo el cura, o porque lo dijo tu papá o el papa, bien, o alguien con cierta autoridad. No, uno cree, bueno, no se basa en quién lo dice, sino en lo que dice, en la racionalidad misma, ¿no? En, en, en las razones, los argumentos, ¿cómo decir? La coherencia y demás. Bien. Bien. Después, otro temita que ya que estamos vemos, Jaspers, no sé si escuchan a los perros, espero que no, un filósofo existencialista del siglo pasado, entiende, hace una breve diferencia. Una cosa es el comienzo histórico, o sea, cuándo es que empezamos a hablar de filosofía, en qué año, digamos, ¿no? En qué año, en qué lugar. Y aparentemente la filosofía, tenemos al menos datos de que comenzó o de que empezó en el siglo VII a.C., en las costas del Mar Jónico en Grecia, con un filósofo que se llama Tales de Mileto, ¿no? Al menos esa es lo que se conoce tradicionalmente, ¿no? Como cuando empezó la filosofía. Pero quería Jasper diferenciarlo de origen en otro sentido, porque algunos dicen el origen histórico,
¿no? Pero acá habla de otro tipo de origen, se refiere al impulso que mueve a los hombres a filosofar. Está bien, una cosa comienzo, otra origen. Porque uno podría pensar que son sinónimos, ¿no? Pero comienzo tiene que ver con la historia y origen con el impulso o qué es lo que mueve a los hombres a filosofar. Tenemos tres, dice este Jaspers, ¿no? El asombro, la duda y las situaciones límite. Y el asombro es uno ante la complejidad de la realidad no puede estar asombrado de cómo crece un árbol, de cómo del cielo, de las estrellas, de la sociedad, ¿no? De las redes sociales, qué sé yo. Puede asombrarse de la riqueza de la realidad y querer conocerlas, hacerse preguntas filosóficas. Bueno, ese era uno, el asombro. El otro era la duda. Uno tiene ciertos conocimientos que le dieron, afirmaciones, pensamientos, pero uno puede en algún momento dudar y decir, ¿y si no es como me dicen? ¿No será que está equivocado, que no es así? No estoy seguro que sea así, como me enseñaron, ¿no? ¿No será que es diferente? Y ahí uno empieza a reflexionar críticamente, filosóficamente. No sé, por ahí millones de ejemplos se pueden dar, ¿no? Pero en un momento no votaban las mujeres, prácticamente en toda la historia de la civilización occidental, ¿no? Y bueno, y alguno habrá dicho, sí, pero ¿por qué no votan las mujeres, no? ¿No? Y dicen, no, lo que pasa es que las mujeres no tienen la capacidad racional que tiene el hombre, las mujeres son emocionales, ¿no? Entonces uno por ahí, está ahí, y dicen, che, pero no estoy seguro que sea así, ¿eh? ¿No será que las mujeres también son racionales? ¿No? En algún momento existió esa discusión. Bueno, y a partir de ahí uno empieza a reflexionar filosóficamente, ¿no? A ver los fundamentos. Che, ¿es así? ¿No? La duda, no estar seguro de algo te mueve a buscar los fundamentos. Y por último, bueno, Jaspers destaca las situaciones límite. No me acuerdo bien lo que se refería. Pero bueno, tiene que ver con, no sé, con la angustia, con la muerte, con la... a ver, yo creo que tengo acá... Justo acá tengo el... Tenía que haber visto. A ver, situaciones que no podemos eludir, como la muerte, el dolor, la lucha. Bien, bueno, cuestión que, fíjense, piensen en eso, ¿no? En la muerte, en la angustia, el dolor. Uno puede llevar o motivarlos a reflexionar, ¿no? ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué la realidad es así? ¿No? O qué sentido tiene, ¿no? ¿Por qué estamos? ¿Qué sé yo? Las preguntas que te pueden mover ese tipo de cosas, que uno los puede llevar a reflexionar y a buscar un fundamento. ¿Bien? Bien, entonces, con eso, este primer video de filosofía, después con respecto al comienzo y origen, vamos a ver un poco de la filosofía antigua, o sea, de los primeros filósofos, en otro video, bien, de que fue en Grecia en el siglo VII a.C. Bien, entonces hasta acá el primero, y nos vemos en el siguiente. Pero bueno, intenten pensar, ¿no? En esta actividad, filosofía, ¿no? Que es reflexionar, cuestionar, ¿para qué servirá? ¿No? Ahí yo en una actividad le dejé un texto de Bertrand Russell, un texto muy breve, pero para que tengan la palabra de un filósofo profesional, ¿no? Eh, de, de un pensador reconocido, ¿bien? Yo les dije que no tenían que pensar en la autoridad, pero sí en la racionalidad de lo que dicen. Así que, bueno, eh, me llamo Kevin Galván. Nos vemos en el siguiente video del curso. Saludos.